La inesperada aparición del COVID-19 en China y su rápida expansión por todo el mundo ha representado un reto que ha cambiado significativamente lo que nosotros denominábamos como vida cotidiana, pues estamos hablando de una enfermedad que transita desde los lugares más privilegiados hasta los más humildes, que infecta de manera indistinguida tanto a los hombres como a las mujeres y que se hospeda en los más jóvenes y en los más ancianos. Por lo que no es de extrañarse que durante este periodo sectores como lo es el educativo resultaron alterados, pues según datos de la UNESCO se han visto suspendidas las actividades de más de 1.215 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el mundo. En este periodo se ha experimentado un tránsito del aula al hogar con la finalidad de poder retomar allí las actividades escolares. Todo esto bajo el supuesto de que habrá una televisión o una computadora con acceso a internet, medios por los cuales se pretende restablecer la comunicación. Pero ¿cuál es la realidad ante un cambio tan repentino como lo es el confinamiento en casa? Fácil, solo unos cuantos estaban preparados para esto. Pues partamos del hecho de que al menos en la Ciudad de México, más de la mitad de los docentes cuentan con una formación digital básica y algunos cuantos solo disponen de un celular para poder acceder a las plataformas y medios digitales. Pero resulta aún más alarmante el saber que de este grupo de docentes, menos de la mitad de sus alumnos cuentan con una computadora o algún aparato electrónico en casa. Esto según información de la 9ª sección del SNTE y CNTE. Con lo que respecta a mi parecer y en vista de todo lo anterior, creo que la pandemia por COVID-19 nos ha obligado a mirar aquello que no queríamos ver, las brechas sociales y económicas que ya existían en nuestro país, México. Pues resulta evidente que la falta de inversión en los sectores públicos, tanto los de salud como los de educación, demuestran que, en pro de una economía neoliberal, dentro de la cual se favorecen los servicios privados, se ha limitado la capacidad de respuesta de la Federación ante una emergencia como esta. Otra de las formas en la que los estudiantes se han visto afectados es en la alimentación, pues en los países más pobres los niños suelen depender de la escuela para recibir su primera comida. Y es que, como es lógico, con el cierre de las instituciones, millones de estudiantes se han visto privados de esta clase de beneficios y apoyos. Pero retomemos un poco del contexto de esta peculiar situación, y es que de acuerdo con los reportes de la UNESCO, hasta el 30 de marzo del año 2019, alrededor de 166 países habían cerrado sus escuelas y universidades. ¿Qué queremos decir con esto? Que alrededor del 80% de la población estudiantil se había visto afectada por estas medidas. ¿Y qué hay del resto? Naturalmente, no todas las instituciones habían aceptado el cambio en la educación en línea. Podemos mencionar el caso de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, donde se optó por posponer las clases con el argumento de que solo los cursos presenciales podrían garantizar la calidad en el aprendizaje. Algo que podemos llegar a discutir e incluso analizar, pues es que sería más sencillo dejar a los jóvenes sin educación que intentar hacer frente a los problemas que conllevan las clases en línea. Podríamos verlo de tal forma de que en lugar de afectar a unos cuantos, se afectaría a todos por igual, tengan o no las posibilidades, tal y como lo hemos mencionado anteriormente. Pero continuemos con esto. Tal pareciera que los estudiantes están vulnerables ante esta situación, pero ¿es esto cierto? En varios de los países latinoamericanos, los estudiantes se han puesto manos a la obra para resistir la transición digital. Por ejemplo, los alumnos de la Universidad de Chile y de San Sebastián, esta última de carácter privado, realizaron huelgas en línea, no por el hecho de no querer tomar clases, sino por, como ya lo habéis mencionado anteriormente, todas las desigualdades que se hacen visibles ante esta posible resolución. Pues recordemos que muchos de los jóvenes tienen acceso limitado a internet y una baja capacidad de banda ancha, por lo que podemos decir que muy probablemente sus oportunidades de aprendizaje en línea se vean reducidos. Pero ¿qué tal está el otro lado de la moneda? Hablemos de la educación privada, que por sorprendente que parezca, esta también ha sido bastante afectada por el confinamiento. Tomemos como ejemplo a Reino Unido, quien no hace mucho estaba afrontando una problemática con más de 200.000 estudiantes, quienes exigían reembolsos en sus matrículas, ya que la instrucción por internet no era parte de lo que ellos habían pagado. Y es que con el cierre de las instituciones, el sector de la educación privada también se ha visto afectado, por sorprendente que esto nos parezca,
ya que el problema viene cuando sabemos que hay un gran número de escuelas privadas que dependen en su totalidad de las colegiaturas. Estas naturalmente se verán afectadas debido a la disminución de estudiantes por motivos económicos. De acuerdo con lo anterior y con lo estimado por Brown y Salmi, es probable que a corto plazo y debido a la pandemia, millones de estudiantes abandonen sus estudios o busquen medios más accesibles. Es importante hacer énfasis en que si bien la transición que ha tomado la escuela al hogar llega a resultar en algo parecido a una invasión, en donde la sala, el comedor o la cocina se han convertido en una extensión de las aulas, esta situación, como sabemos, ha generado conflictos, pero no solo en el ámbito educativo, ya que ha avivado la violencia familiar. No hace mucho mencionábamos algunos de los servicios que la escuela ofrecía a los alumnos, y es que para los niños y niñas que sufren de violencia en sus hogares, la escuela no era solo un espacio de aprendizaje, sino también era un área de protección. Naturalmente, este no es solo un problema para los estudiantes. Hablemos brevemente de la situación de los docentes, siendo más preciso sobre los docentes de la UNAM. Esta última tomó la decisión de continuar con las clases en línea bajo el lema "La UNAM no se detiene", poniendo a disposición tanto de los estudiantes como de los docentes una variedad de herramientas y recursos digitales para el cumplimiento de los planes y programas de estudio en espacios virtuales. Aunque para algunos docentes la necesidad de trabajar desde la casa se tradujo en un proceso forzoso de la enseñanza, se vieron en la necesidad de modificar sus métodos de enseñanza en una modalidad virtual, a través de las plataformas digitales, tales como Moodle, Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, Google Meeting, Google Classroom e incluido WhatsApp. Es muy probable que los docentes se encuentren experimentando procesos de adaptación a la educación en línea. Personalmente, considero que la efectividad de la enseñanza en el salón de clases se apoya en una buena interacción social entre el profesor y el alumno. A manera de un dato curioso, quisiera comentar que lo que actualmente estamos viviendo, las clases en línea, ya existían desde antes, solo que naturalmente no eran tan populares como lo son ahora, en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Anteriormente era conocido como la educación a distancia o el aprendizaje electrónico, proveniente del inglés e-learning. Para finalizar, es necesario retomar algo señalado por Brown y Salmi, y es que debemos reconocer la enorme dificultad que supone el lograr una mejor equidad en la educación. Es evidente que se deben de desarrollar soluciones innovadoras y eficientes, mejorando el aprendizaje y aprovechando de mejor manera los medios digitales y presenciales. No obstante, recordemos que previo a este periodo de pandemia existían ya diversas problemáticas que, si bien aún no se han manifestado, seguirán pendientes para un posible regreso a clases presenciales. Hagamos a un lado las situaciones económicas y el entorno familiar. Retomemos a los actores de esta trágica obra, los estudiantes, pues son quienes indudablemente han sido mayormente afectados por la pandemia, pues aunque en un principio el cierre de las instituciones fue un motivo para celebrar, junto con la extensión del periodo vacacional, actualmente solo esperan volver a sus aulas, su segundo hogar, pues hay quienes incluso no han visto su escuela de manera presencial, y sí, nos referimos a aquellas generaciones que pasaron de un grado a otro y que aún no han podido disfrutar de la grandeza de estar en su institución. Y entonces, a partir de la pandemia por el coronavirus, nos hemos visto obligados a permanecer en casa por algún tiempo indefinido hasta el día de hoy, y que después de una larga espera parece que se acerca a su fin, pero aún se formula una pregunta desde el fondo de mi mente, y es: ¿cómo será el día después del COVID-19? ¿Qué habrá después de la luz al final de este túnel lleno de incertidumbre? ¿Acaso todo volverá a ser igual? ¿O cuál es el futuro que depara a la educación, no solo en México, sino en el mundo?